Hola, soy Fernando Valverde, nosotros somos el grupo 12 y nos tocó conformado por deformación plástica. Comenzaremos con los métodos de conformado por deformación plástica. En los procesos de conformado, las herramientas ejercen esfuerzo sobre las piezas de trabajo y la obligan a cambiar de forma. Estos pueden clasificarse según la temperatura de trabajo en conformado en caliente y conformado en frío. Conformado en caliente tenemos un ejemplo que puede ser la extrusión. Si el proceso se realiza en caliente o en frío, puede ser la laminación y el forjado, mientras que los procesos en frío nuclean al trefilado, al doblado y al embutido. Ahora vamos a explicar el conformado en caliente. El conformado en caliente se define como la deformación plástica de material metálico a una temperatura mayor a la de recristalización. La temperatura de recristalización es aquella a la cual el metal deformado en frío recristaliza totalmente en una hora. Sabemos que la recristalización provoca un ablandamiento del material, lo que sumado a la disminución de la resistencia causada por el aumento de temperatura, hace que en caliente puedan alcanzarse cambios de forma de gran magnitud. La principal ventaja del trabajo en caliente es la deformación plástica ilimitada. Entre sus características vamos a mencionar las siguientes: mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, menores esfuerzos, menor consumo de energía respecto a procesos de conformado en frío, permite trabajar con materiales que se fracturan cuando se hace en frío, recristalización. En la siguiente gráfica, tensión versus deformación, nos encontramos con distintos tipos de curvas de un material a diferentes temperaturas. La gráfica nos indica que a una alta temperatura mejora las condiciones de deformación, disminuyendo la resistencia a la deformación y aumentando el porcentaje de deformación. Ahora vamos a explicar el conformado en frío. El conformado de metal en frío se usa en temperaturas por debajo de la temperatura de recristalización y en mayor parte a temperatura ambiente. Se trabaja en frío principalmente para mantener las tolerancias estrechas y producir buenos acabados de superficie, como también mejorar las propiedades del material. Mientras más se trabaja en frío el material, más frágil. Este se endurece cada vez más por actitud, es decir, que la deformación en frío aumenta la resistencia y disminuye la utilidad. Vamos a mencionar las características del conformado en frío. Trabajo a menor temperatura que la recristalización, aumento en la resistencia por la deformación en frío, mayor dureza en la pieza obtenida, mejor precisión y acabado superficial, requiere de un mayor esfuerzo y menores tolerancias. Hola chicos, mi nombre es Gustavo Gómez. Yo les voy a explicar lo que es el proceso de laminación. La laminación consiste en reducir el espesor de una pieza a través de una fuerza de compresión producida por un juego de rodillos que giran en sentido contrario y aprietan la pieza y la arrastran entre ellos. En la actualidad existen dos tipos de laminación, la laminación en caliente y la laminación en frío. La laminación en caliente consiste en elevar la pieza a una temperatura superior a la de recristalización para su posterior proceso de laminado. Este proceso de laminación en caliente consta de tres etapas: el calentamiento, la deformación y el enfriamiento. En la etapa de calentamiento, como su nombre lo indica, vamos a elevar la temperatura de la pieza, porque como vimos anteriormente, la temperatura juega un rol muy importante ya que aumenta el porcentaje de deformación. A la hora de elevar la temperatura, tenemos que tener dos consideraciones importantes. La primera, que la temperatura del horno no debe ser lo suficientemente elevada como para producir el quemado del acero, ya que en estas condiciones se producirá la rotura de la barra durante la laminación. La segunda consideración es que debe ser lo suficiente para alcanzar la temperatura a la cual la barra debe terminar de laminarse. En la etapa de deformación, la compresión ejercida por los rodillos provoca una reducción en el área de la pieza laminada, por consiguiente un aumento de la longitud. La deformación en cristal produce un aumento en el número de dislocaciones. A medida que aumenta la cantidad de deformación, aumentan las dislocaciones generadas, lo que provoca un incremento en la energía interna del metal deformado. Cuando el proceso de laminación se realiza a la temperatura suficientemente elevada, el material tiene una energía térmica necesaria para que se encadenen mecanismos de restauración o ablandamiento que tienden a disminuir la energía del cristal. En resumen, durante la laminación en caliente, pueden producirse la
recuperación y o la recristalización, mientras la pieza es sometida a esfuerzos que modifican su forma. Es decir, se producirán simultáneamente dos efectos opuestos que pueden llegar a contrarrestarse. Por un lado, la deformación plástica da lugar a un aumento de la dureza del material, y por el otro lado, la recristalización origina un ablandamiento del material. En este caso se habla de recuperación y recristalización dinámicas. Luego de la laminación, la pieza es enfriada, usualmente a través de sprays o chorros de agua. Las propiedades mecánicas del material dependerán de los siguientes factores. El primer factor a tener en cuenta es la temperatura final del laminado. A mayores temperaturas de laminación, mayor será el tamaño de granos resultante. El otro de los factores a tener en cuenta es la demora entre el laminado y el comienzo del enfriamiento. Este proceso afecta a la microestructura del laminado. A mayor tiempo de espera a altas temperaturas, mayor es el crecimiento de grano. El último de los factores a tener en cuenta es la velocidad de enfriamiento. Mayores velocidades de enfriamiento conducen a tamaños de granos menores. Este factor, además, determina qué tipo de estructura se obtendrá, la que es posible predecir a través de la lectura de los diagramas CCT que correspondan a la aleación laminada. El otro proceso de laminación es la laminación en frío. En este caso, la laminación se lleva a cabo a una temperatura inferior a la de recristalización del material. En la laminación en frío, además de esfuerzos de compresión, la pieza está sometida a esfuerzos de tracción. El material deformado en frío queda en un estado metastable. Los granos quedan deformados y con una alta densidad de dislocaciones. Los procesos de recuperación y recristalización dinámicos que eran posibles en la laminación en caliente no lo son en este caso, debido a la ausencia de energía térmica necesaria para su desarrollo. Es decir, que si se quiere disminuir la dureza del material laminado en frío, deberá procederse a un tratamiento térmico posterior, el recocido de recristalización. En este proceso se entrega al sistema la energía térmica necesaria para la nucleación y crecimiento de granos libres de dislocaciones. Como el proceso de ablandamiento será posterior a la deformación, es decir, en ausencia de tensiones y deformaciones sobre el metal, la recuperación y recristalización que se producen de este modo serán estáticas. Hola chicos, soy Emanuel Gerlini y les voy a hablar sobre el forjado. Este proceso consiste en someter a los metales a esfuerzos violentos de compresión a través de presiones repetidas o continuas. Para realizar este proceso es una condición necesaria que el material no sea frágil, por lo tanto no son forjables los que contengan como constituyente a la cementita. Los aceros constituidos por ferrita y parte de perlita son forjables a temperatura ambiente. Los que están compuestos por austenita también son perfectamente forjables. Los productos forjados presentan una serie de características entre las que se destacan las siguientes. Alta productividad, es decir, una gran cantidad de piezas por unidad de tiempo. Repetitividad, por lo que podemos obtener largas series de productos idénticos. Y obtenemos productos con excelentes propiedades mecánicas: tenacidad, ductilidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión. La clasificación de la forja puede dividirse en función de la temperatura, en frío o en caliente, en función de la forma de aplicar la presión, por impacto o por presión gradual, y en función de la forma de restringir el flujo del material, libre o con estampa. Ahora le voy a hablar de la clasificación de la forja en función de la temperatura. En caliente se puede realizar a temperaturas por encima o por debajo de la temperatura de recristalización, en función de la demanda de la formación que requiera el proceso y la necesidad de reducir o incrementar la ductilidad del material forjado. En frío se requieren presiones elevadas, mayores a las que el trabajo en caliente, por lo tanto vamos a necesitar mayor energía. Mientras más dúctil sea el metal, podremos trabajar más fácilmente. Mientras se incrementa el límite elástico y la dureza del material, la plasticidad o ductilidad del material disminuye. Como ventaja del forjado en frío, vamos a obtener piezas con mayor precisión y calidad en el acabado, alta productividad y ahorro en energía y material, ya que no hace falta un mecanizado final. Mientras que en la forja en caliente tenemos ventajas que puede ser
mejora de la homogeneización, eliminación de impurezas químicas, mayor ductilidad. También podemos fabricar partes pesadas y de gran volumen. En la clasificación de la forja, en función de la forma de restringir el flujo del material, tenemos el forjado libre, que se conforma de una superficie plana donde la pieza puede formarse libremente hacia los lados, es decir que el flujo del material no está restringido en este caso, por lo que puede tomar cualquier forma. El caso más simple que conocemos consiste en comprimir una parte de sección cilíndrica entre dos planos dados. Esta operación se conoce como forjado para recalcar, reduce la altura del material del trabajo e incrementa su diámetro, como vemos en la primera figura. El forjado con estampa, el material es obligado a adaptarse a un molde o matriz metálica. La pieza de trabajo inicial se muestra como parte cilíndrica y al cerrarse el dado y llegar a su posición final, el metal fluye más allá de la cavidad del dado y forma una rebaba entre las placas del dado. Aunque la rebaba se recorta posteriormente, tiene una función importante, ya que cuando éste empieza a formarse, la fricción se opone a que el metal siga fluyendo hacia la abertura y de esta manera fuerza al material de trabajo a permanecer en la cavidad. La restricción del flujo de metal en la abertura hace que las presiones de compresión se incrementen significativamente, forzando al material a llenar los detalles intrincados en la cavidad del dado y así obtener un producto de alta calidad. Mi nombre es Sebastián Zapata y voy a hablar sobre el proceso de extrusión. Los procesos de extrusión es uno de los procesos de conformado por deformación plástica que se realiza en caliente. ¿Cuáles son las características principales de estos? Se trata de un proceso de compresión en el cual el metal es forzado a fluir a través de la apertura de un dado o matriz para darle forma a su sección transversal. Se realiza en caliente ya que es necesaria una alta deformabilidad del metal o del material a extruir. La extrusión se adapta muy bien a grandes producciones, por lo que se utiliza en procesos continuos. Por otro lado, presenta el inconveniente de que se alcanzan magnitudes elevadas de presión y esto limita su campo de aplicación a las aleaciones livianas. Básicamente, el proceso de extrusión puede realizarse de dos formas, de forma directa o de forma inversa. En la extrusión directa, el metal caliente se encuentra en el interior de un cilindro y es forzado por un pistón a fluir por la apertura de una matriz o dado. El flujo del material en este caso tiene el mismo sentido que el movimiento del pistón. Pueden obtenerse distintas formas de perfiles de acuerdo a la apertura de la boquilla o dado que se utilice. En la extrusión inversa, como puede verse en esta figura, el metal caliente se encuentra en el interior de un cilindro y es forzado por un pistón a fluir por la apertura que tiene el mismo pistón o por el espacio libre entre el cilindro y el pistón. En este caso, el flujo del material tiene el sentido opuesto al movimiento del pistón. Como puede apreciarse en estas imágenes, por el método de extrusión pueden obtenerse numerosos perfiles, desde simples láminas o tubos hasta complejos perfiles para usos muy específicos. Hola, soy Agustín Castro y voy a hablar sobre el proceso de trefilado. ¿Qué es el trefilado? El trefilado es una operación de conformación en frío. Consiste en reducir la sección de un alambre o varilla, haciéndola pasar a través de una hilera o dado, que posee un orificio cónico. Dado que esta deformación se produce en frío, el material aumenta su resistencia por acritud. ¿A qué materiales se aplica el proceso de trefilado? Puede aplicarse a cualquier metal o aleación dúctil y los materiales más empleados son acero, cobre y aluminio. Y se aplica tanto para piezas de sección maciza como piezas que tienen ciertas variantes con formas huecas. El trefilado de barras y alambres. Las barras, tubos y secciones grandes en general, que no pueden enrollarse, se trefilan en bancos de trefilados.
El banco de treenfilado consiste en un cabezal móvil accionado por una cadena o cilindro hidráulico montado en un banco horizontal y un soporte para la matriz. La matriz sería la hilera o dado. Dado que durante el trefilado la barra se alarga, son necesarios cortes intermedios. Debe agregarse a uno de los extremos para introducirlo a través de la matriz y poder sujetarlo con las mordazas. En el caso del trefilado de alambre, el proceso es el mismo que el de barras, pero el equipo es diferente y debido a que el alambre puede enrollarse, se obtienen longitudes mucho mayores. El proceso de trefilado suele ir acompañado con lubricación para facilitar que no exista tanta fricción entre el material trefilado y el material de la matriz. Los lubricantes que se utilizan son aceites solubles, soluciones de jabones, jabón en polvo, etc. Trefilado de tubos. El proceso y los equipos utilizados en el trefilado de tubos son los mismos para el caso de barras y alambres. Se diferencian en el hecho de que en la mayoría de los casos se agrega un mandril en el interior de los tubos para controlar las dimensiones y el acabado interno de los mismos. En la figura de la izquierda se usa un mandril fijo ajustado a una barra de soporte largo para fijar el diámetro interior y el espesor de la pared del tubo durante la operación. Las limitaciones prácticas sobre la longitud de la barra de soporte en este método restringen la longitud de los tubos que pueden estirarse. Por eso, existe otro método que evita las limitaciones sobre la longitud de trabajo que presenta el método de mandril fijo, que es el de la derecha, donde se usa un tapón flotante cuya forma se diseña de manera que se encuentre su posición natural en la zona de reducción del dado.